Investigación de operaciones, orígenes, definición y metodología con el magíster Aníbal Torres Camones. Le invitamos a ver el video para conocer por qué es importante la aplicación de la investigación de operaciones en la solución de problemas del mundo de los negocios y tomar decisiones acertadas en condiciones de riesgo e incertidumbre. Bien, señores alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a comenzar con el curso de Investigación de Operaciones 1. Bien, entonces, listos para comenzar con definiciones básicas. Bien, siempre yo doy estas 3 recomendaciones, ojalá que ustedes lo tomen. Primero tienen que contrastar su información, nunca se queden con las dudas, contrasten su teoría anterior, sus conocimientos previos con el conocimiento que van a recibir. En segundo lugar, revisen los resúmenes, los materiales que se está dejando. A veces para hacer un resumen, un material, uno se pasa horas, ¿no? No es como ustedes lo van a ver, ya ustedes lo van a ver el producto. Por lo tanto, ese producto usted lo tiene que revisar, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver con ustedes la introducción, qué es la investigación de operaciones, una breve historia como para que ustedes recuerden, y finalmente la metodología, ¿no? Esto más o menos hasta las 10 de la mañana, y de allí vamos a retomar con los modelos matemáticos, ¿no? Todo el ciclo vamos a hacer modelo matemático. Ya, entonces, desde hoy día ya comenzamos con los modelos matemáticos. Nuestro curso prácticamente tiene como objetivo desarrollar modelos matemáticos. Entonces, vamos a ver un poco. Bien, entonces comenzamos con la pregunta: ¿qué es la investigación de operaciones? Es una pregunta que siempre ustedes tendrán que hacer cada vez que inicien un curso. Bueno, aquí pues está el famoso Kamlesh-Mathur, ¿no? Les decía, Kamlesh-Mathur tiene un libro de investigación de operaciones, ¿no? Lamentablemente pues no se ha actualizado, ¿no? O sea, del 2000 a la fecha, ya ha pasado tanto tiempo que no salió una nueva versión. Por eso solo no lo estamos poniendo en la bibliografía. Bien, ¿qué dice Kamlesh-Mathur? Kamlesh-Mathur dice que es el uso de la matemática y computadoras para ayudar a tomar decisiones racionales frente a problemas de administración. Hay otros autores, que son muchos, indican que la investigación de operaciones es la aplicación del método científico a través de modelos matemáticos. Primero para representar al problema y luego para resolver, ¿no? Esta es una definición muy parecida a la de Kamlesh-Mathur, ¿no? Kamlesh-Mathur, vamos a ver, él propone incluso la metodología. Pero realmente todos los autores han ido sumando, ¿no? Han ido perfeccionando sus definiciones, ¿no? Y realmente hay una fuerte competencia en este campo. Es por eso que a este curso también algunos autores le llaman ciencias de la administración, otros le llaman ciencias de las decisiones, otros le llaman ciencias de los métodos cuantitativos. Algunos le llaman incluso ingeniería, ¿no? Ingeniería de la administración. Pero bueno, son pocos autores. El nombre que predomina ya desde su creación es investigación de operaciones. En nuestra universidad en algún momento le llamaron investigación operativa. En industriales se le llamaba investigación de operaciones, y en sistemas, investigación operativa. También le cambiaron el nombre de programación lineal, ¿no? En la Universidad de Lima le llaman modelamiento. Bueno, el nombre estándar, diríamos, es investigación de operaciones. Para entender un poco más sobre investigación de operaciones, aquí hay un proceso que quisiera compartir con ustedes. Es un proceso que no está en los libros. Este es un cuadro que lo he desarrollado pues, en 30 años más o menos, ¿no? Bueno, yo tuve la ocasión de enseñar matemática desde los 17 años. Ingresé a la universidad, trabajaba en las academias, después trabajé en los institutos,
después en la universidad, a los 22 años ya estaba en la universidad enseñando matemática. Y de toda esa experiencia yo aprendí que hay dos niveles de matemática. Y eso nunca me habían dicho en la universidad ni en el colegio. Y hay una matemática pura que, por ejemplo, ustedes lo pueden estudiar durante 5 años, ¿no? En San Marcos o en la UNI, ustedes estudian 5 años de matemática pura, ¿no? Pero esa matemática pura, pues es diferente a la matemática aplicada, ¿no? ¿Por qué es diferente? Porque ustedes van a ver que aquí se estudia pues los teoremas, las teorías, los axiomas, los lemas, todo lo que han aprendido en álgebra, trigonometría, geometría, ¿no? Todo lo que aprenden en matemática 1, matemática 2, en matemática básica, todo eso es matemática pura. Entonces, si nosotros estudiáramos solamente matemática pura, diríamos pues que la matemática es algo abstracto, lo que es un tremendo error. La matemática no es abstracto. La matemática es mucho más, porque la matemática tiene dos partes, es como una moneda que tiene dos caras. Si ustedes conocen una sola cara, pues no conocen en sí la moneda, tienen un 50% de la moneda. Entonces, la otra parte que ustedes tienen que saber es que existe la matemática aplicada. Y dentro de la matemática aplicada está la estadística. Ahora, la estadística, al igual que la informática, tienen toda una historia, ¿no? Aquí lo único que puedo decir es que la estadística, por ejemplo, tiene casi 5.000 años. O sea, es tan antigua como la matemática pura. O sea, la matemática aplicada y la matemática pura siempre han estado, siempre han existido. Claro. Y aquí viene pues la investigación de operaciones, que precisamente lo que va a darnos aquí son todas las técnicas para hacer este proceso, ¿no? Transformar los datos a información, pero pensando, ojo, pensando en la toma de decisiones. Porque siempre uno se pregunta, ¿y por qué uno hace uso de la matemática? Uno utiliza la matemática para tener información, pero información de calidad. Correcto. Si uno no utiliza la matemática, uno no tiene información de calidad. Teniendo información de calidad, yo puedo tomar decisiones acertadas. ¿Correcto? Claro. No va a quedar otra cosa, ¿no? Claro, es como decir, ustedes tienen el insumo de calidad, entonces tienen que, con ese insumo ustedes van a lograr tomar decisiones acertadas. Si este insumo estuviera mal, imagínense, no fuera correcta la información, lógicamente, por más expertos que sean, la decisión no va a ser acertada. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tan importante es la información? Ahora, tomando las decisiones acertadas, podemos lograr el éxito. Porque también existe el fracaso. ¿Ya? Vean este cuadro, éxito y fracaso. El éxito, hay que entenderlo, es el resultado. El resultado de haber tomado decisiones acertadas, de haber utilizado información de calidad, de haber utilizado matemática aplicada. Bien, entonces vamos viendo los objetivos de la investigación de operaciones, ¿no? De todo lo que hemos conversado, podemos ver ya algunos objetivos de la investigación de operaciones. Por ejemplo, apoyar a la toma de decisiones de sistemas complejos. Claro, si fueran problemas sencillos, no es necesario pues demorarnos mucho tiempo, ¿no? Pero si fueran, por ejemplo, sistemas complejos, allí sí obligatoriamente tenemos que pensar en la investigación de operaciones. Un problema nos puede demorar 1 hora o nos puede demorar de repente 1 semana o un mes. Los problemas, para resolver un problema de toma de decisiones, primero hay que conocer el problema. Entonces, depende de qué problema estamos hablando. Estudiar la asignación óptima de los recursos escasos. Este es otro trabajo que se puede hacer, ¿no? Es otro de los objetivos. Ustedes saben que todas las empresas tienen sus recursos. Cuando hablamos de recursos, estamos hablando de los recursos humanos.
o sea, de los trabajadores. Estamos hablando de los recursos de capital, o sea, del dinero. O también podemos hablar de los recursos, por ejemplo, de infraestructura, ¿no? La maquinaria, por ejemplo, los ambientes de trabajo. Entonces, todos los recursos en general siempre van a ser escasos. Entonces, tenemos que asignar. Por ejemplo, hoy día vamos a levantar una pared, por decir, vamos a concentrarnos aquí estamos levantando un edificio, ¿no? Tenemos 20 trabajadores. Entonces, hay que asignar a los 20 trabajadores, ¿no? Hay que ver qué va a hacer cada trabajador, ¿no? No se le puede decir, bueno, vamos a levantar la pared, ya vayan al lugar, ¿no? No, no es así, ¿no? Se le asigna, ¿no? Bueno, usted se va a encargar de los fierros, usted se va a encargar de la máquina, ¿no? Hay una persona, un maquinista, ¿no? En fin, hay otra persona que solamente va a observar, va a controlar, ¿no? En fin. Entonces, esa es la asignación, pero esta asignación tiene que ser asignación óptima. ¿Qué significa óptima en matemática? Significa el mejor valor, no hay otro mejor. Por ejemplo, cuando hablamos del máximo y el mínimo, ¿se acuerdan el máximo y el mínimo? El punto máximo es un punto donde la derivada es igual a cero, ¿no? Es un punto donde ya no va a haber otro valor por encima. Entonces, hablar de óptimo es hablar pues, del mejor valor. Ahora, puede darse el caso que haya dos valores óptimos. Eso puede darse el caso, ¿no? Pero la idea es asignar de manera óptima. O sea, lograr la mejor solución, eh, el mejor valor posible, ¿no? Si hablamos de costo, por ejemplo, el menor costo, ¿correcto? El menor costo, o sea, ese es el costo óptimo. Si hablamos de utilidad, será la mayor utilidad, el punto más alto, ¿no? Entonces, este es todo un trabajo, básicamente matemático, como decíamos, hay que hacer el modelo y hay que resolver el modelo. Evaluar el rendimiento de un sistema como el objeto de mejorar. Todos los sistemas, en general, no solamente un sistema informático, sino un sistema, puede ser un sistema, por ejemplo, productivo, un sistema químico, por ejemplo, ¿no? Todos los sistemas se pueden mejorar, pero primero hay que evaluarlo. Primero hay que ver si este sistema está funcionando bien. Todos los sistemas, a medida que pasa el tiempo, van sufriendo pues algún desperfecto o alguna deficiencia, ¿no? Porque puede ser que se aumente pues la cantidad de trabajadores, la cantidad de trabajo, ¿no? La capacidad de producción de repente ha disminuido, o de repente las máquinas ya no rinden igual. Entonces tenemos que evaluar primeramente. Entonces para evaluar yo puedo usar investigación de operaciones. También podemos obtener información cuantitativa. Utilizando investigación de operaciones, lo que se busca es cuantificar. Ustedes, como futuros ingenieros, tienen que aprender a cuantificar las cosas. Nunca digan, por ejemplo, este sistema es muy potente. ¿No? Yo escucho decir, el sistema es robusto. Pero, ¿qué significa robusto? ¿Qué significa potente? Por ejemplo, los ingenieros civiles a veces dicen, ese puente es muy resistente. Y yo le digo, ¿qué significa muy resistente? 20 toneladas, 100 toneladas, 1000 toneladas. ¿Qué es resistente para ustedes? Si ese puente a veces se cae. Entonces, dicen, no, sí, está bien, no estamos hablando adecuadamente. Tenemos que cuantificar. Entonces tenemos que decir, por ejemplo, el puente soporta 20 toneladas, ¿no? Y ponerle, si es posible, ahí al costado, ¿no? Capacidad máxima 20 toneladas. Entonces, si viene un tráiler con 50 toneladas, va a tener cuidado, ¿no? Tendrá que descargar, pasar parte por parte, en fin, ¿no? Pero esa es la idea. Tenemos que cuantificar, acostumbrarnos a cuantificar. Nunca digan, esto es malo, esto es bueno, es muy tarde, mucho peso, eres alto, eres bajo, eres gordo. Si no dices nada,
Entonces, tenemos que cuantificar, ¿no? Esta palabra tiene que quedar muy clara. Tenemos que cuantificar todos los fenómenos que tenemos al frente. Tenemos que mejorar procedimientos tradicionales a través de las opiniones de expertos y reglas simples. De todo lo que conocemos nosotros aquí en Perú, por ejemplo, se puede mejorar. A veces se piensa que ya no se puede mejorar, ¿no? Y eso es un tremendo error. Ustedes verán, por ejemplo, las computadoras. Todos los años vemos nuevos modelos de computadoras. Y a veces pensamos que ya esa computadora va a ser insuperable, ¿no? Ya logró su máxima capacidad, su máxima velocidad. Ya no hay otra mejor. Es imposible. Pero no pasa un año y vemos nuevas novedades. Y realmente tenemos que llegar a esa conclusión que todo se puede mejorar. No hay nada que sea insuperable. Entonces, si fuera así, nosotros vamos a decir con toda seguridad que se pueden mejorar los procedimientos tradicionales. Aquí en Perú, por ejemplo, existe lo que es la artesanía. La artesanía se puede mejorar. Ustedes van, por ejemplo, a un centro de trabajo artesanal y ustedes pueden prestar su servicio, ¿no? Decir, mira, ve aquí, bueno, este trabajo que ustedes están haciendo lo podemos mejorar. Eh, Tanto en producción, tanto en ventas, todo se puede mejorar. Entonces, hay una gran tarea aquí, ¿no? La tarea, pues, es mejorar los procedimientos, lograr flexibilidad y bajo costo. El bajo costo sí se entiende, porque hay que minimizar costos siempre. Lograr flexibilidad significa que el trabajo no sea como antes, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que antes, para que tengan una idea, los que producían camisas producían solamente dos colores, el blanco y el negro, ¿no? El blanco para los que utilizaban su terno, ¿no? O de repente querían lucir una camisa, y el color negro para las personas que estaban de luto. La persona que se pone una camisa negra, ya de frente uno se acercaba con toda seguridad y le daba el pésame, ¿no? Pero ahora no es así, ¿no? Ustedes verán la gran cantidad de colores que existen en el mercado. El color rosado, color celeste, color fucsia, en fin, hay como 1000 colores. Entonces, ¿eso por qué? Porque existe la flexibilidad. Existe flexibilidad, ¿no? Flexibilidad en todos los aspectos, ¿no? Ustedes van a ver de que la flexibilidad es una característica importante. Es muy importante, ¿no? Porque eh, a veces el cliente quiere flexibilidad, a veces el usuario quiere flexibilidad. Entonces, esto es posible gracias a la investigación de operaciones. Medir la incertidumbre es otra tarea. Eh, Aquí lo que busca la investigación de operaciones, dice, es la experticia. La experticia humana es sinónimo de decir experto, ¿no? Buscar que la persona sea experta. Antes, hace mucho tiempo, por ejemplo, cuando yo salí de la universidad, imagínense, yo veía los letreros de trabajo, decía mínimo, requisito mínimo de 3 años de experiencia, ¿no? O sea, nos pedían tener 3 años de experiencia para poder trabajar. Pero uno recién había salido de la universidad, entonces uno no sabía qué hacer. Entonces lo que tuvimos que hacer en ese tiempo fue ir a practicar, ¿no? Buscar trabajo y decirle, bueno, señora, usted no, aunque no me pague, yo quiero el trabajo, ¿no? Entonces al final, pues, nos aceptaron como practicantes. Y teníamos que estar pues 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Hasta lograr ese requisito de tener experiencia de 3 años. Y con esa experiencia ya uno podía pues buscar un trabajo, como se dice, aceptado, ¿no? Por la misma empresa, ¿no? Entonces, aquí
ese problema se ha superado gracias a la investigación de operaciones. Con la investigación de operaciones nosotros podemos dotar de esa característica de la experticia. La persona que está dentro de investigación de operaciones puede lograr un desempeño correcto y rápido dentro de un dominio, ¿no? O sea, puede hacerse experto en un tema. Por ejemplo, yo podría irme a un hospital, ¿no? Y volverme experto, ¿no? En dietas, ¿no? Rápidamente, no tiene que pasar mucho tiempo para ser un experto. La capacidad para justificar un resultado. Lo más difícil a veces es vender un producto. Bien, otro punto es la capacidad para aprender de la experiencia. Aquí en Perú a veces cometemos muchos errores varias veces. Estamos, como se dice, en un círculo vicioso, ¿no? No salimos del círculo vicioso. Entonces aquí la investigación de operaciones nos enseña a aprender de la experiencia. O sea, no tenemos por qué vivir en carne propia una experiencia para aprender, sino podemos aprender de otros. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido aquí, no? En Perú, a veces ha habido problemas que no podíamos resolver durante años. ¿Qué hacíamos qué hemos hecho los peruanos? Simplemente traer a un extranjero y al final ese extranjero en una semana resolvió el problema, ¿no? Un caso concreto fue el problema de Winco, ¿no? Todos deben conocer la central de Winco, que está en Porchosica. La central de Winco ya no tenía, como se dice, la capacidad de aumentar su potencia. Entonces, se dijo, pues ahora qué hacemos, ¿no? Lima necesita electricidad, hay apagones, imagínense que ya no se podía, eh, eh, no se, no se podía tener esa capacidad, teníamos que potenciar, ¿no? Estamos hablando pues de más o menos de hace 40 años, 40, 50 años. Entonces, se estaba ya construyendo la central del centro, el Mantaro, pero eso iba a demorar pues años. Entonces, vino un tal Bonner, Pablo Bonner, y este señor lo primero que hizo fue, dijo, a ver, traigan el mapa del Perú, y en el mapa detectó que había una laguna de marca Pomacocha, detrás del cerro, ¿no? No sé si algunos conocen Marcahuasi, por ahí atrás había una laguna marca Pomacocha, ¿no? Y dijo, bueno, vamos a hacer un túnel, y al final se logró, ¿no? Se hizo una obra de ingeniería y se resolvió el problema. Pero ¿por qué a nosotros no se nos ocurrió esa solución? Justamente fue porque nos faltaba experiencia. No habíamos visto cómo se había resuelto ese mismo problema en otras partes del mundo, ¿no? La capacidad para resolver casos únicos. Esto es otro de los problemas, como les decía. A veces nosotros no tenemos esa chispa, ¿no? de ver, ¿no? cómo resolver el problema. Pero con la investigación de operaciones, y visto que ya hay casos similares, de repente no iguales, pero casos similares, podemos resolver, ¿no? Ya basándonos en principios, ¿no? Principios, modelos, experiencias, reglas. Nosotros tenemos que utilizar todo lo que tenemos. Nunca debemos conformarnos, ¿no? Como se dice, nunca debemos de dejar de hacer, ¿no? Dice la mejor gestión, la peor gestión es no hacer nada. Entonces nosotros tenemos que seguir intentando hasta resolver el problema. La capacidad para razonar bajo condiciones de incertidumbre. Realmente esto es interesante porque en el mundo real siempre va a existir la incertidumbre. Por ejemplo, ahora existe la incertidumbre si vamos a regresar a la clase presencial o no vamos a regresar, ¿no? Pero mientras tanto, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que prepararnos, ¿no? Bien,
Entonces, haciendo un resumen, vamos a ver que aquí la investigación de operaciones busca la experticia humana, ¿no? El profesional tiene que transformarse en un experto. Y el experto, al final, si ustedes ven en el cuadro, el experto pues utiliza su memoria a largo plazo, su memoria a corto plazo, ¿no? Los de corto plazo son los hechos, casos, reglas. Los de largo plazo son el conocimiento, el dominio, la experticia que tiene, que se logra a veces a través del tiempo. Eh, Esta persona, este experto humano, tiene que hacer uso de su razonamiento y también uso de su aprendizaje. Cuando esta persona está preparada, recién puede dar recomendaciones, puede dar conclusiones, puede resolver casos. Entonces vendrán personas que lo van a necesitar a este experto. Pero en general diríamos, debería ser el perfil del profesional. Cualquier profesional, no solamente el ingeniero de sistemas, el ingeniero industrial o el ingeniero mecánico. Todos deberían tener más o menos este perfil. Claro, de tal manera que el profesional utilice todas las capacidades que tiene. Eh, Esto ha cambiado en los últimos años y podríamos decir que ahora pues ese experto va a utilizar herramientas, ¿no? Ahora si ustedes ven, cualquier persona utiliza pues su celular, ¿no? Utiliza su laptop o utiliza una computadora para ayudarse. Antes no era así, ¿no? Antes uno tenía que, como se dice, defenderse solo. Por ejemplo, un vendedor ahora utiliza pues su base de datos, ¿no? No tiene que complicarse, memorizar tantos nombres, tantas fechas, tantos precios. Entonces, con esta ayuda, diríamos que actualmente ya existen los sistemas que nos pueden ayudar, ¿no? A hacer todo ese trabajo. Para que tengan una idea, antes, por ejemplo, nosotros resolvíamos problemas solamente de 3 variables. Antes, ¿no? Ahora podemos resolver problemas de hasta 200.000 variables. Imagínense. Tenemos pero eso lo hemos logrado gracias a la ayuda de las computadoras, gracias a la ayuda de la tecnología. Nosotros prácticamente somos superhombres, ¿no? Porque tenemos la tecnología a la mano. Bien, entonces vamos a cambiar aquí de tema. Vamos a ver la breve historia, una breve historia un poco para que ustedes retrocedan en el pasado y vean que lo que se conoce hoy día pues es una evolución, ¿no? Es un trabajo de equipo, de mucha gente ha dedicado toda su vida a la investigación de operaciones. Entonces, para algunos autores, la investigación de operaciones se inicia en 1780. Imagínense, en esa época todavía había, en la época colonial, pero en otras partes ya se discutían los famosos modelos, ¿no? Los modelos económicos, los modelos matemáticos, ¿no? Estaba Quesnay en economía, Weyras, von Neumann. Von Neumann es uno de los reconocidos. Tenemos matemática, ¿no? Farkas, Minkowski, bueno. Realmente todos estos modelos que se crearon en ese tiempo tuvieron, pues, como se dice, su auge, ¿no? En las especialidades, pero no en todas las especialidades, ¿no? Solamente, por ejemplo, la economía para los economistas, ¿no? Y nadie se enteraba que habían esos modelos. Igual en matemática, en fin, en estadística. Esa es un poco la historia para que ustedes vean que durante la Segunda Guerra Mundial, por necesidad, se crearon muchas cosas. Incluso se dice que la informática es producto de la guerra. Claro, y todo lo que ahora se conoce, ¿no? El mismo Internet, ¿no? Surge durante la Segunda Guerra.
mundial, ¿no? Entonces, estamos frente a una situación de inicio. Se crea la investigación de operaciones por una necesidad, ¿correcto? Una necesidad urgente, una necesidad de vida o muerte. Después de la Segunda Guerra Mundial y con la Revolución Industrial, las cosas cambiaron. Prácticamente todas las empresas de ese tiempo reconocieron primeramente las bondades de la investigación de operaciones. Reconocieron que la investigación de operaciones sirve, que la investigación de operaciones también se puede aplicar en otros campos, ¿no? Y ahí vienen pues las refinerías, las empresas que en ese tiempo estaban surgiendo, pudieron aplicar, por ejemplo, en la distribución de productos, pudieron aplicar en la planificación y control de la producción, se pudo aplicar en el estudio de mercado y actualmente pues en la inteligencia artificial. Pero este es solamente un ejemplo. Todas las empresas quisieron aplicar investigación de operaciones. Todas las empresas grandes de ese tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a implementar. Incluso en las universidades se comenzó a enseñar este curso. Bien, aquí tenemos pues al padre de la programación lineal. No es el padre de la investigación de operaciones, pero sí el padre de la programación lineal. Ahora, la programación lineal, diríamos, es el elemento más importante de la investigación de operaciones. Él decía, en ese tiempo, estamos hablando de 1939, 1940, él decía que hay problemas en el mundo real que no se podían resolver incluso con las computadoras, ¿no? Porque era necesario la programación lineal. Él puso un ejemplo, decía, si nosotros tuviéramos en una empresa 50 trabajadores y 50 tareas, ese problema tan sencillo no se podría resolver incluso juntando todas las computadoras del mundo que existían en ese tiempo. Y no se podía resolver porque realmente es un problema muy complicado. Sin embargo, él decía, con la programación lineal y con los modelos matemáticos, sí se puede resolver, ¿no? Bien, él también en 1947 realizó la primera formulación del método simplex. Claro, en ese tiempo el método simplex era lo máximo, ¿no? ¿Por qué era lo máximo? Yo les cuento, antes de George Dantzig solamente existía el método gráfico. El método gráfico permite resolver problemas de dos variables. Bueno, algunos expertos pueden resolver hasta 3 variables usando espacio tridimensional. Pero imagínense resolver solamente problemas de 2 variables. Era muy limitado. Incluso cuando yo estudiaba, todavía se usaba el método gráfico y ya se conoce el método simplex, ¿no? Pero el método simplex lo que hace es resolver problemas de 3 variables, de 4 variables. Y bueno, pues se puede intentar hasta 5 variables, pero ya es un poco más complicado, ¿no? Pero ya resolver problemas de 3 variables ya era un gran paso. Y él prácticamente dio, ¿no? A través de su presentación, de su libro, él enseñó la técnica del método simplex. Entonces, él es considerado prácticamente el padre de podríamos decir el padre de la investigación de operaciones modernas, ¿no? Pero su reconocimiento está en la programación lineal. Y el método simplex, que a la fecha todavía se sigue utilizando, pero ya en menor nivel, porque existe pues el método computacional. El método computacional no resuelve el problema solamente de 3 variables, se puede resolver el problema de 4, de 5, de 1000, 2000, 4, hasta 200.000 variables, imagínense. Se puede resolver sin ningún problema.
Entonces, seguimos. La metodología de la investigación de operaciones son los pasos que hay que seguir para resolver un problema. Estos pasos siempre se puede aplicar, ¿no? O sea, ustedes en cualquier problema del mundo real van a aplicar estos pasos. Definiendo el problema, es como cuando el profesor les da en el examen, yo les voy a dar un problema, ¿no? Ese problema es la definición del problema. Ustedes habrán visto los casos, ¿no? En el curso se da a veces casos. El profesor de práctica les va a dar un caso. Le dice, resuelvan este caso. El caso tiene a veces 2 páginas, 3 páginas. Eso vendría a ser la definición del problema. Les están dando la información necesaria. Ustedes, teniendo esa definición del problema, lo que van a hacer, el trabajo en sí de la investigación de operaciones es desarrollar el modelo. Esta es la parte más interesante, tal vez la más complicada. Y digo la más complicada porque aquí tienen que usar matemática. ¿Se acuerdan que Campbell Matur decía que la investigación de operaciones es el uso de la matemática? Aquí utilizamos matemática, en este segundo paso. ¿Correcto? El desarrollo del modelo matemático, hoy día van a conocer ustedes cómo es un modelo matemático. Aquí vamos a usar ecuaciones, inecuaciones, vas a utilizar de repente la regla de 3 simple, ¿no? O vamos a usar de repente ecuaciones, ¿no? Inecuaciones, en fin. Todo el conocimiento matemático aquí se emplea. Una vez que tenemos el modelo matemático, lo que vamos a hacer es resolver el modelo matemático. Resolver un modelo matemático significa utilizar alguna técnica. Por ejemplo, simplex. Hemos comentado el simplex, ¿no? Simplex antes se utilizaba para resolver un problema de 3 variables. Pero también si fuera 2 variables, puede usar el método gráfico, que es mucho más fácil. Utilizo el método gráfico. Pero ¿qué pasaría si tuviera 10 variables? El método simplex ya no me sirve. El método gráfico ya no me sirve. Tengo que usar el método computacional, que vamos a aprender durante todo el ciclo. Vamos a aprender a usar el Lindo. Lindo es un programa que nos permite resolver modelos matemáticos, ¿correcto? Entonces, esta parte para mí es más fácil que esta parte. Antes era al revés, porque no teníamos las técnicas, no teníamos, incluso usar el simplex era bien complicado, como ustedes van a ver, ¿no? En este ciclo. Pero en la actualidad, este modelo yo lo copio al Lindo. Es como copiar, es como escribir una carta, imagínense, ¿no? Copio lo que está aquí, lo copio aquí. Y pido que me imprima el resultado. Listo. Ya no tengo por qué complicarme. Luego tiene que ver si este resultado es válido o no es válido. A veces nos olvidamos que la computadora es una máquina. Que el programa lo han hecho los humanos. O sea, yo podría haber puesto mal los datos, haber copiado mal el modelo. Entonces, yo no puedo confiar a ciegas el resultado, porque la máquina lo ha hecho, decir eso ya es válido, no es así. Como le decía, si ustedes si los datos no son correctos, lógico, por más moderna que sea la computadora, los resultados van a estar mal. Entonces allí tenemos que hacer un ajuste. Entonces vamos a suponer que detectamos un error. Entonces de inmediato modificamos el modelo y regresamos al circuito.